seguimos en directo. Saludamos ya a los telespectadores también de Radio Realejos que ya están pendientes al espacio de los viernes porque les hablamos de plagas. Les hablamos de plagas con el amigo José Manuel Hernández desde la empresa Pinsa, que siempre nos ayuda a entender un poco más por qué de ciertos bichitos y cómo acabar con ellos. José Manuel Hernández, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. En la brega, siempre en la lucha, ¿no? Como siempre. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Porque la gente siempre está muy pendiente, muy pendiente de todo lo que cuentas. Sí, bueno, hoy quiero resarcirme un poquito porque la última intervención, la verdad que fue un poquito, tocamos un tema muy técnico, muy, o sea, con poca, como digo yo, poca chicha, ¿no? Poca chicha a nivel de cotidiano, ¿no? Y yo, quería resarcirme un poquito de esa, me pareció un poquito aburrido, y bueno, vamos a aprovechar la intervención de hoy para hablar de, yo creo que del tema que más gusta, que es el de las cucarachas. Dios mío, ¿las cucarachas de nuevo? Sí. Porque bueno, yo a lo largo de los 20 años que llevo en el sector, pues bueno, siempre hay multitud de anécdotas, hay muchísimas. Hay algunas que son divertidas, otras que no son tanto, algunas que están relacionadas con aspectos importantes del trabajo que realizamos, y sí me gustaría contar algunas anécdotas que, bueno, para que la gente, muchas veces damos cosas por sentado, asociamos temas, las damos por seguras o por hechos que son, sí, damos las cosas por sentado y luego la realidad nos da una cachetada, ¿no? Nos dice algo que a lo que no muchas veces no le encontramos sentido. Mira, ya me han pedido otro tema para el futuro, que no sabía ni que se llamaban así. Sí. Las avispas alfareras. Ah, sí. El avispón alfarero, realmente le llaman el tipo de avispón alfarero. Últimamente, en los últimos meses ha habido bastante incidencias con avispas alfareras, sí. Y ahora hay unas especies de avispas que viven bajo tierra, ¿vale? Que también están dando, sobre todo en la zona sur, están dando un montón de problemas. ¿Bajo tierra? Bajo tierra, sí. De todas formas, tienes que hablar de lo de las avispas porque como se dio el tema de gente que estaba muriendo con las picaduras de avispas, creo que fue en Andalucía y demás, tienes que hablar un día de las picaduras y de todas estas cosas. Sí, últimamente lo más reciente, digamos con el tema de la avispa. Que la avispa no es lo mismo que una abeja, ¿no? No, nada que ver. Vale, nada que ver. Vale. Las avispas, es decir, las avispas, la mayor parte, prácticamente todas las abejas son insectos gregarios, es decir, forman colonias con una estructura social similar a la de las hormigas, a las termitas, una reina, las obreras, las cuidadoras. ¿Vale? Yo siempre me imagino las hormigas como una sociedad estructurada como la sociedad romana. Además, me imagino las hormigas con el casco romano. Sí, es un buen ejemplo. Yo nunca lo he utilizado, pero sí, es un muy buen ejemplo. Sí, es esa estructura, esa sociedad extremadamente organizada, muy organizada, con un individuo especialista en una tarea en particular, ¿vale? Desde un punto de vista evolutivo, pues son de las sociedades más avanzadas, ¿sí? Y bueno, por eso están tan extendidas por el mundo. Pues pronto hablaremos de la importancia de las abejas. Por ejemplo, un día tenemos que hablar de las abejas. No existiría el mundo que conocemos sin las abejas, evidentemente. Sí, la polinización, el tema de las abejas es importante. De hecho, tal es así que en nuestro sector hay multitud de, creo que fue el año pasado, el anterior, hay una enorme cantidad de materias activas biocidas, ¿no? Lo que normalmente se utiliza para eliminar cucarachas, eliminar hormigas, se han eliminado muchas, o sea, han desaparecido del mercado muchas materias activas precisamente por el efecto secundario negativo que tenía con las poblaciones de abejas. Y directamente se han eliminado. Europa, yo creo además con buen criterio, se han eliminado del mercado porque, bueno, las abejas son, o sea, nadie las reconoce, pero son, yo creo que a nivel de polinización de las plantas,
es con diferencia el insecto más importante que hay en el mundo. Bueno. Vamos entonces con segundo capítulo de las cucarachas. Ya hemos hablado cómo viven, cómo nacen, cómo crecen, la oteca y todas estas cosas. Ahora, anécdotas de las cucarachas. Sí, voy a hablar de... Bueno, y el teléfono está abierto, 922344163, línea de WhatsApp 678-472-702, y ya hay un oyente que dice: hola, buenos días, yo trabajo en un hotel y cuando vienen a fumigar los fumigadores nos dicen que no utilicemos nunca fleas contra las cucarachas porque tardan en morir y como sabe que van a morir, dejan sus huevos antes de la muerte. Sí, es verdad, es la canulita esa que siempre digo. Cuando maten una cucaracha, el peligro no está en la cucaracha muerta, sino en la cánula rectangular, que mucha gente no sabe lo que es, y en muchas casas está plagada, y es lo que se llama la oteca. ¿Ahí cuántas cucarachas pueden caber? ¿50? ¿100? Sí, depende de la especie, pero pueden llegar a más de 60 en algunas especies. Sí. Pues imagínate. En cada oteca. Entonces, vamos con las anécdotas. Vale. Además que son llamativas, porque a mí en su día, digo, fue una cachetada que me dio la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la cucaracha grande, o sea, todos asociamos, en el Valle de la Orotava, por ejemplo, asociamos la presencia de ese tipo de cucarachas a zonas costeras, ¿no? Zona de Puerto de la Cruz, las zonas de... todo lo que es zona de costa, ¿no? Sí. Aguán de la Rambla... Y siempre pensamos que las cucarachas no pueden vivir en medianías. Correcto, efectivamente. Bueno, yo he estado, o sea, mi época de aplicador he estado en las 7 islas, o sea, un poco conozco la idiosincrasia de prácticamente toda la comunidad autónoma. Entré en mis 20 años de vida, o sea, mis 20 años de vida laboral, con diferencia, el problema más grande, o sea, la más grande de periferia americana, de cucaracha grande, me lo encontré a más de 700 metros de altura respecto a nivel del mar. En una zona no voy a nombrarla porque no quiero nombrarla, ¿vale? Una zona precisamente del norte de la isla, bastante altura, nadie pensaría, yo nunca habría pensado que me iba a encontrar esa especie a ese nivel, pero fue justamente en un barrio donde un conjunto enorme de esas, varias casas, una hilera prácticamente de casas, todas compartían las aguas residuales, iban todas a parar a un tubo volcánico. Un tubo volcánico grande, yo recuerdo aplicar un producto además que tenía en aquel entonces, hablo del año 2004, 2005, tenía un efecto extrayente importante, ¿vale? Bueno, lo apliqué además en un restaurante y recuerdo que estuve 5 o 6 horas porque no me dejaban salir. Fue tal la cantidad de periplanetas que salieron, o sea, salieron por todas las casas. A mí me puede dar un infarto. Fachadas. ¿Pero salieron por dónde? ¿Por los desagües? ¿Por dónde salieron? Por las paredes, porque bueno, habían algunas... ¿Por las paredes? Sí, por las paredes. ¿Pero cómo que por las paredes? Sí. Recuerdo que había... entré en una de las casas de uno de los vecinos, porque el pobre hombre estaba tapando el cuarto de baño, donde estaba la bañera, tenía algunos azulejos rotos. Claro, y yo, bueno, recuerdo perfectamente ver salir, pero era una marabunta de cucarachas. O sea, que salían el peso y entre toda la presión que hacían las cucarachas hacían que salieran por las paredes. Por todos lados. Bueno, qué barbaridad. Para que se haga una idea, solo las que se pudieron recoger, porque otras, bueno, yo recuerdo que sacos de estos los típicos sacos de papas, de 25 kilos, un saco de papas normal. Sí. Recuerdo que llenamos, fueron 9 o 10 sacos. Todo eso lleno de cucarachas a presión. Sí. 9 o 10 sacos, las que pillamos, o sea, las que pudimos barrer, porque otras quedaron en azotea, en techos, otras salieron hacia barrancos. Bueno, eso ha sido lo más espectacular que he visto yo nunca. Y le digo, en un lugar en el que jamás me habría esperado... O sea, que las cucarachas suelen estar alcantarillas, todas estas zonas, ¿no? Entonces, exactamente. Mucho cuidado, sobre todo con la gente cuando hacían antes las casas, no habían esos desagües, alcantarillados y demás, y que después te encontrabas un problema como este que estás contando. Efectivamente. En ese caso en particular no es algo común. Vamos, coincidió que, bueno, que la gente, pues... los típicos a la hora de construir, pues, un pozo negro, y ese pozo negro, la casualidad que... Pozo negro común, claro, y quedaba a una estructura mucho mayor que un tubo volcánico. Pues imagínate la población de cucarachas... Claro, y las cucarachas se alimentan de los excrementos. Efectivamente.
O sea, en ese tubo tendría que haber, o sea, con total seguridad, decenas de millones de cucarachas, pero literalmente, no exagero, ¿eh? No exagero para Vamos nada. a ver, ¿y se pudo solucionar ese problema, José Manuel? Sí, ese problema, sí, la cucaracha grande, a pesar de la periplaneta americana, a pesar de lo que la gente pueda pensar, es un tipo de cucaracha bastante vulnerable, o sea, es muy vulnerable, es relativamente fácil de eliminar. De hecho, por ejemplo, cuando emergen, ¿vale?, de los lugares donde habitualmente están, ahora, sobre todo, bueno, el verano que ya está pasando, ¿no?, con el calor, la humedad, cuando emergen de esos lugares que les son propicios, tipo alcantarilla, imaginemos toda una alcantarilla, pues ese es el lugar perfecto para ellas, lo normal es que se mueran solas. ¿Qué ocurre? Que en verano, por ejemplo, que hay más calor ambiental, hay un poco más de humedad, pues bueno, cuando salen de las alcantarillas pueden durar una semana, 10 días vivas, pero al final acaban muriendo. El tema es que, bueno, son bastante molestas, a nadie, vamos, no es de un plato de un gusto estar durmiendo y que una cucaracha te esté caminando por la cara, ¿no? Me puede dar algo. Sí. Y bueno, lo normal en esos casos es que, bueno, esos tratamientos, los tratamientos profesionales, los que aplicamos como pinza, ¿no? El objetivo es eliminar el problema en el lugar en el que está, o sea, son tratamientos adecuados. Ya hoy las técnicas son mucho más sencillas, no son tan agresivas, no, lo normal es que no provoquen ese efecto de desalojo como era antaño, y se resuelve el problema sin más, ¿vale? Muchas veces lo normal, además, en estos casos se suele, o sea, la acción para resolverlo por completo es lo que es la aplicación, lo que es el uso del producto, pero también eso va a llevar, cuando hablamos de la grande, siempre se van a dar recomendaciones, sobre todo a nivel de fontanería, ¿vale? Porque si las cucarachas grandes están en la alcantarilla y no encuentran dónde salir, no salen. Entonces, cuando se ven, es porque, además de estar en las redes de alcantarillado, que es lo habitual, ellas han encontrado algún lugar de salida. Yo siempre recomiendo, todos tenemos en casa un lavavajillas, todos tenemos en casa una lavadora. Bueno, pues la conexión de las aguas, ¿no?, el agua residual de la lavavajilla o la lavadora con la red de alcantarillado se puede hacer bien, es decir, una conexión fija, que quede perfectamente sellada, o como ocurre en un montón de ocasiones, porque yo lo he visto eso cientos de veces, esa conexión, el tubo por ejemplo, del lavavajillas, no está herméticamente cerrado cuando se conecta con el tubo, claro, que va a la pared. Y te digo una cosa, vamos a ver. Entonces, ¿la población de cucarachas en el mundo es superior a la población humana? ¿En el mundo? Sí. Solo en Tenerife hay más cucarachas probablemente que en todo el mundo haya personas. Vale, y quiere decir que cuando nosotros estamos en casa, nos levantamos, estamos durmiendo, aunque no las veamos, estamos rodeados por ellas, bajo tierra. Sí, bajo tierra, sí. Están ahí. Bien. Totalmente. Si ellas están en las alcantarillas y vemos como cuando subes una alcantarilla salen y dices tú, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? Y hay totalmente oscuridad. Sí. ¿Cómo ellas saben moverse? Es que te lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de punta. Ellas saben moverse totalmente en la oscuridad. ¿No les hace falta ver nada? No, de hecho ¿Son ciegas? No, ciegas no llegan a ser. La capacidad, o sea, tienen vista, pero una vista muy tenue, es decir, hay que tener en cuenta que, o sea, en los ambientes donde ellas viven no hay luz, son ambientes, de hecho las cucarachas son fotofóbicas. Normalmente la luz solar... Por eso cuando tú enciendes la luz y aparece una cucaracha intenta salir corriendo. Efectivamente, sí. Las cucarachas tienen más desarrollado otro tipo de sentidos. Las antenitas, ¿no? El sentido del tacto, el olfato, bueno, el rastro químico, ¿no? Pero sobre todo la parte táctil, las antenas esas grandes que tienen, les ayudan mucho a localizarse. Es habitual, o sea, a todos nos ha pasado. O sea, las vibraciones, por ejemplo, es algo a las cucarachas que le resulta atractivo. A todos nos ha pasado, no sé si a ti también, yo creo que sí, a todo el mundo le ha pasado con una cucaracha grande. Verla, estamos en ese momento, nos asustamos, nos movemos hacia atrás y vemos cómo las cucarachas van hacia nosotros. Sí. Es cuando yo he visto cucarachas, digo, ya hay cucarachas que no nos tienen miedo. Bueno, realmente no es que no nos tengan miedo, sino que sienten una atracción natural por los emisores de vibraciones
y cuando nos asustamos, nos movemos hacia atrás, damos paso, esa vibración o microvibración que producimos en el suelo, la nota la cucaracha y se siente automáticamente atraída. Y por eso da la sensación de que nos persiguen. Realmente no es que nos persigan, sino... Pero vamos a ver, ¿cómo una cucaracha, con las patas que tienen, puede subir cualquier superficie, hasta lisas? Sí. Y te las ves en el techo y yo digo, pero ¿qué tiene este bicho que lo hace tan resistente? Sí, o sea, todas las extremidades de la cucaracha, las patas, las 6 patas que tiene, o sea, si las vemos al microscopio, es prácticamente, o sea, no es una pata común, es decir, tienen multitud de protuberancias, ¿vale? Como pequeños ganchos que les permiten adherirse a lo que para nosotros, como puede ser un cristal, ¿no? O una pared, que es una superficie completamente lisa, para nosotros es lisa. Si la miramos bien con la lupa, veremos que tiene siempre pequeñas imperfecciones, ¿no? Como pequeños pliegues, pequeños agujeritos. Y ahí ellas se sostienen. Más que suficiente para sostenerse, o sea, tienen una capacidad la capacidad que tienen para fijarse o para adherirse a superficies es extremadamente alto, ¿no? Bien, muy alto. más cosas que te hayas encontrado con el tema de las cucarachas, que yo creo que es la plaga que más necesita la gente que se acabe. Bueno, que se controle, vamos a decir que se controle. Acabar con ellas no vamos a acabar. Es imposible, ¿no? Directamente es imposible. Yo en estos casos hago una reflexión, bueno, que todo el mundo no se hace. Yo como trabajo, llevo tantos años en este sector, sí que me la hago con cierta frecuencia. Es decir, para el control de plagas, no solo el ambiental, sino, por ejemplo, el que nosotros ejecutamos, que es el lugar donde habitualmente hay personas, es solo una parte muy pequeña del control de plagas que se hace a nivel mundial. El grande, el más pesado, el sector más fuerte, es el de fitosanitario, es decir, las plagas, las técnicas que se usan para controlar las plagas en el sector agrícola, ¿vale? Lo que se llama el fitosanitario. Eso es un mundo, si es mucho mayor, la envergadura que tiene, el dinero que se mueve ahí es mucho más. Yo siempre pienso en esas casas que están llenas de cucarachas. Sí. Que vas a una casa y cuando abres ves cucarachas por todos sitios y se esconden enseguida. Sí. Yo digo, ¿cómo puedes dormir? Me imagino, durmiendo una persona que esté roncando, con la boca abierta, y de repente que se mete una cucaracha en la boca. Cierras la boca y muerdas la cucaracha, ¿no? Me puede dar algo. O que las cucarachas que se meten en todos sitios, pongas el microondas, pongas a hacer un té y reviente la cucaracha dentro. Es que no quiero ni imaginármelo. Pues pasa con más frecuencia de la que... O sea, por una de las favor. cosas que tengo aquí anotada. De hecho, algún caso que me he encontrado, que lo tengo aquí, porque son tantos, he ido haciendo, he puesto unos apuntitos, ¿no? O sea, yo he encontrado gente a la que, no cucarachas grandes, pero estadios de cucarachas más pequeños, han entrado en los oídos. ¿Vale? Cuando entran por la nariz, cuando entran por la boca, tampoco pasa nada. El problema es cuando entran por un oído, que en muchas ocasiones quedan trabados y hay que ir a un otorrino para que lo extraiga. Una cucaracha en una oreja. Sí, no, en el oído, en el interior del oído. Por favor, de verdad. Sí. Le pido a la gente que participe y nos diga qué le está pareciendo el espacio de hoy. Y también incluso qué experiencias han tenido con las cucarachas. 922-344163, línea de WhatsApp 678-472-702. ¿Le parece agradable este tipo de espacios? ¿Creen que debemos profundizar más en estos temas? 922-344163, línea de WhatsApp 678-472-702. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con las cucarachas? Más cosas. Sí, hablando de experiencia, lo que, bueno, un poco lo que me has comentado en varias ocasiones, ¿no? De, bueno, que no soportas, que es algo que, el hecho, por ejemplo, la cucaracha verla es algo que te supera. Eso en nuestro sector tiene un nombre, o se clasifica, tiene una forma de clasificar lo que se llama umbral de tolerancia. Es decir, hasta qué punto una plaga, o un insecto, en este caso, un roedor, algo que se pueda considerar una plaga, puede considerarse tolerable, ¿vale? Hay dos tipos de umbrales de tolerancia. El técnico, es decir, el objetivo, ¿no? El que es medible, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo claro, que yo siempre lo doy a los clientes. O sea, por ejemplo, 2 moscas en la terraza de un restaurante nunca se puede considerar una plaga porque no lo es. Es decir, estamos hablando de una población que molesta, pero bueno, se puede considerar hasta aceptable, ¿vale? Ahí hay una mosca, por ejemplo, en un quirófano,
es intolerable. Es decir, el umbral de tolerancia en una zona como un quirófano, como una zona completamente limpia, o debe ser una zona completamente limpia, es o sea, no puede haber absolutamente nada, ningún insecto, ya sea arrastrante o volador, ¿vale? Luego hay otros umbrales de tolerancia, que es el más difícil de valorar, que es el personal. Es decir, cada persona tiene un cierto umbral de tolerancia. Es decir, hay personas que tienen, por ejemplo, algo típico que yo me he encontrado siempre, que no sé por qué ocurre, que yo también me lo he preguntado muchísimas veces. La gente que normalmente tiene un nivel de tolerancia muy, muy bajo, por ejemplo, para las cucarachas, es decir, que ven una cucaracha y saltan de un salto, llegan a 3 metros de altura, toleran muy bien otro tipo de plagas, como por ejemplo los roedores. Ah, pues fíjate, ya hay llamada y hay mensaje, dice un oyente, yo no le tenía pánico a las cucarachas hasta que descubrí que volaban. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Dani. Un beso grandote y me encanta este espacio. Te gusta mucho cómo cuenta las cosas José Manuel, ¿no? Ay, sí, por favor, no, mira. Porque llegas a sentir. Es que es lo peor. O sea, mira, con decirte que yo vivía antiguamente en un cuarto piso y una vez me estuvieron echando broma con una cucaracha y yo te lo juro que llegué a subirme a la silla y yo decía, si vienen hacia mí yo me tiro, porque es que no puedo. Pues tú imagínate una plaga como la que contó José Manuel, que empiezan a salir cucarachas y cucarachas de repente por desagües, rompiendo todo y saliendo a presión. Ay, eso no podría, o sea, yo ya yo terminaría y ya no, es que es algo que yo no va en mí. Mira, yo prefiero ratones, arañas, de todo. Mira, fíjate tú que yo mato, si antiguamente, ¿no?, cuando vivíamos en la montaña, yo prefería matar a un ratón o quitarlo, ¿no?, y mi marido las cucarachas, porque es que yo no puedo, es que no va en mí, no sé qué pasa, pero no va en mí. Una vez me acuerdo trabajando en el puerto, me fui a apoyar, ¿no?, en la pared. Ay, ¿Y la aplastaste? Sí, es que estaba la cortina y cuando sentí un clac. Ay, Dani, mira, es que me estoy revolviendo toda, no puedo, se me está poniendo todo. Sí, porque la sangre de las cucarachas es como marrón, ¿no? Ay, yo no sé de qué color es, Dani, porque es que me estoy revolviendo todita. De pues verdad, nada. Tengo una grima. Y claro, nosotros en Venezuela, mi hermano le tocaba dormir nosotros le llamábamos el cuartito, porque era un cuarto más pequeño, porque nosotros éramos 4 chicas y él era un solo chico. Ay, pero al principio ese cuarto era minado de cucaracha. Entonces, claro, hasta que no lo arreglaron y todo, mira, nosotros todo lo que poníamos para que no salieran las cucarachas hacia la habitación nuestra, después ya una vez que se arregló la casa, ya era raro que salieran, pero te lo juro, y esas voladoras, es que tú no me digas a mí que las cucarachas no vuelan, claro que vuelan. Bueno, o sea, pues... yo las vi volando y sé que vuelan porque... Ay, además, hay muchos tipos de cucarachas, además, sí, por eso. Pues te agradecemos nada, muchísimo que nos des tu opinión, ¿vale? Sí, yo seguiré encantada escuchándola. Gracias. Un beso. Adiós. Chao. Bueno. Dice, ya me arreglaron el día. Hay otro oyente que dice, este tipo de espacio para los viernes le da un salto de calidad al programa, siempre sumando y no restando. Otro oyente dice, Dani, ¿qué prefieres, la cucaracha corredera o al espía perenquén? Al perenquén sin duda, que la cucaracha, vamos. Sí, además que sepan que el perenquén, o sea, es una especie... Todas las especies de reptiles en España están protegidas, absolutamente todas. Y el perenquén, o salamanquesa, es una especie que además es muy beneficiosa. Yo tengo, en casa tengo uno, al que le hemos puesto nombre, mi pareja le puso nombre y ahora no lo recuerdo, le hemos puesto nombre, es nuestra mascota, y es lo que, desde que lo tenemos, que llegó a casa a principios de verano, ya no he tenido que volver a utilizar, he podido dormir, en el dormitorio tenemos, tanto en el nuestro como en los pequeños, mallas mosquiteras, porque él va pasando de nuestro dormitorio al dormitorio de los pequeños, ¿no? Hemos podido dormir perfectamente sin mosquiteras y sin los típicos aparatos para los ahuyentadores de mosquitos, porque se ha ocupado este verano, el perenquén se ha ocupado... Es el mejor insecticida. Vamos, es un amigo, a veces molesta porque, deja sus residuos en las paredes y tal. Sí. Pero bueno, eso es algo soportable. Yo prefiero, porque además a mí yo soy de los que los mosquitos me pican y vamos, y bastante además. Soy de los que prefiero
limpiar una cagarita de perenquén a tener mosquitos acribillándome toda la noche. La verdad que sí. O sea, ¿y los perenquenes también se comen las cucarachas? Yo nunca lo he visto, pero vamos, perfectamente lo podrían... O sea, yo sí he visto el lagarto común, el que llamamos aquí el tizón, ¿no? El negro, el que hay por todos lados. Ese sí lo he visto comerse las cucarachas, las gallinas también, les encantan las cucarachas, a las gallinas. ¿Las gallinas comen cucarachas? Sí. Las gallinas en general comen insectos, es decir, ten en cuenta que cuando van picoteando por la tierra, pues alguna origuita, alguna larva, lo que sea, y una cucaracha, un saltamontes, para ella, o sea, en este caso las gallinas, también he visto a los mirlos, por ejemplo. Los mirlos comen cucarachas que no veas. Les encantan, además. Nos dice un oyente, no, es que ya de esto hablamos, hay que estar pendiente a los programas, y si no, descargues el programa de cuando estábamos en verano. Dice, ¿qué se puede hacer para la plaga de hormigas? Ya hablamos de las hormigas. Llegado el momento, ahora están empezando, a lo mejor dentro de un par de semanas podemos tocar lo que en breve ya están empezando a molestar mucho y en breve molestan mucho más. Bueno, pueden aparecer en todos sitios las hormigas, es algo increíble. Y las cucarachas, una de las cosas que yo antes mencionabas, ¿no? ¿Por qué siempre salen las cucarachas en verano? Las vemos más en verano que en invierno. Por las condiciones ambientales, o sea, no solo las cucarachas, cualquier insecto en general. Los insectos no son capaces de regular su temperatura interior, como nosotros, que tenemos un sistema que nos mantiene siempre en la misma temperatura. En el caso de los insectos no, es decir, su temperatura interior es la del ambiente. Cuanto mayor sea la temperatura ambiental, es decir, cuanto más alto sea la temperatura a la que está, pues su metabolismo va más rápido. Todo ocurre más rápido, es decir, se mueven más rápido, comen más, crecen a mayor velocidad, se reproducen más y mejor. O sea, todo depende de las condiciones ambientales, principalmente la temperatura. Con todas las especies, la cucaracha en particular. Ahora en invierno, cuando lleguen las temperaturas bajen, pues las incidencias por insectos en general, las cucarachas también, por supuesto, descienden bastante. Aquí no desaparecen porque nosotros no tenemos un invierno al uso, ¿vale? Lo nuestro es una primavera fresquita. Pero vamos, en otras partes de ¿Pero qué quiere decir? ¿Que las cucarachas también hibernan? No es que hibernen. Es decir, las cucarachas, ten en cuenta, es decir, imagínate, en el interior de un alcantarillado, ¿vale? La temperatura en el alcantarillado puede rondar normalmente los 40 grados aproximadamente, ¿vale? Entre 38, 39, 40. Lo normal está en esa temperatura. Vale, ¿y una cucaracha cuánto tiene de esperanza de vida? Depende de las condiciones ambientales, como te digo, porque todo depende del tiempo que pueda tardar en estado adulto. Puede llegar fácilmente al 1 año y medio. ¿Una cucaracha puede durar tanto? Sí. Pero vamos a ver, pero si dicen que una mosca puede durar 24 horas. No, las moscas pueden llegar o sea, es que depende de lo que... O sea, cuando hablas de cucarachas te refieres al estadio adulto, porque yo hablo de cucarachas desde el momento que nace. Desde el momento que nace hasta que completa el ciclo, llega adulto, puede llegar, es decir, esas fases intermedias de crecimiento, que ya hemos hablado de ese tema, puede llegar incluso a prolongarse durante 1 año, ¿vale? Porque depende mucho de las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales son favorables, a lo mejor puede llegar desde que emerge de la oteca hasta que ya es adulta, puede tardar a lo mejor 3 o 4 meses. Eso ocurre en verano, ¿vale? Las que nacen en verano. Pero las que pueden nacer, por ejemplo, ahora en otoño, ¿vale? Que las temperaturas bajan más, todo va mucho más lento y a lo mejor llegan a estado adulto no en 3 meses, sino para finales de primavera del año que viene. Pues mira, el tema de las cucarachas da para mucho más, ¿eh? Tenemos que volver a otro tema de cucarachas próximamente porque la gente lo va a pedir. Sí, aquí además tengo aquí anotado de la marinera, o sea, yo me las he llegado a encontrar. El sitio más curioso donde me las he llegado, o sea, de una infestación de cucarachas, lo tengo aquí marcado además con negrita. Que es un sitio donde, bueno, lo vi una vez, no lo he vuelto a ver, la verdad, pero lo vi una vez y si no lo veo, no me lo hubiese creído. Totalmente infectado el joystick de una PlayStation. El joystick de una PlayStation, ¿vale? Que ya me dirás dónde... O sea, totalmente infectado, pero infectado completo. O sea, de abrirlo y ver decenas de cucarachas en el interior. Pero muy chiquititas, ¿no? Cucarachas muy pequeñas. ¿Cómo entraron allí? No tengo ni la remota idea. O sea, es algo que me pasó una vez que yo, si no lo veo, no pero ¿cómo? Estaban dentro, pero no podían salir, claro. Pues no lo sé, porque ya se tenían... No sé si es que se alimentaban de unas a otras, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Es algo que me ocurrió,
que me sorprendió, que siempre lo tengo en la memoria. O sea, me pasó una vez, no lo he vuelto a ver. Bueno, pero vamos, yo he visto, hablo del joystick de una PlayStation porque es algo hermético, por lo menos yo creo que es muy hermético, ¿no? Pero vamos, que es típico que las cucarachas, sobre todo las pequeñas, rompan televisiones, ordenadores, placas vitrocerámicas, lavavajillas, lavadoras, microondas. Eso es muy habitual, eso sí se ve con mucha frecuencia. Pero que rompan el joystick de una PlayStation... Cuando vemos una cucaracha de esas grandes bastante oscuras, de las marrones atornasoladas, sí. ¿Qué tiempo puede tener esa cucaracha? ¿Meses? Como antes, puede tener, si la vemos, por ejemplo, si esa la vemos en esta época, ¿vale? Agosto, septiembre, octubre, esa lo más probable es que haya nacido a principios de verano, ¿vale? Si esa la vemos o sea, que puede tener 3, 4, 5 meses de vida. Vale, ¿y cómo crecen ellas si vemos un caparazón rígido? Bueno, les pasa, o sea, los insectos de reproducción inferior, que se llama, o de ciclo inferior, que pasan o sea, tienen 3 estadios de crecimiento: huevo, ninfa e insecto adulto. Pasa, por ejemplo, con las cucarachas, bueno, ahora es pero bueno, lo que hacen es, como las serpientes, es decir, cuando completan el ciclo, como el exoesqueleto es rígido, tienen que quitarse, o con los cangrejos que hacen lo mismo, ¿no? Tienen que quitarse esa especie de piel vieja, ¿vale? Se la quitan, están como unas 24 horas, suelen estar bastante inmóviles porque tienen un color blanquecino aproximadamente, aprovechan ese momento que la piel nueva no es dura para aumentar de volumen, y en torno a las 24, 36 horas la nueva piel se endurece y ya están como cucarachas en un nuevo estadio, le llaman una nueva ninfa, un nuevo estadio ninfario. No puedo soportar este espacio un minuto más. No puedo. Bueno, me pica todo el cuerpo ya, es que no puedo. Tengo una herida de guerra, que eso si quieres terminamos con esto, con la última anécdota. Sí, por favor. Y es una herida de guerra. Tengo una cicatriz en el antebrazo izquierdo, y esto me pasó una vez con la gobernanta de un hotel en el puerto de la Cruz. Hablamos de la típica gobernanta de hotel, ¿vale? Una mujer, bueno, en aquel entonces ya de 50, 60 años, una mujer, dedicada a la hostelería toda la vida, ¿vale? Recuerdo que teníamos que salir, bueno, desde el sótano hasta un piso cuarto, quinto, íbamos juntos. Y bueno, ella, por las escaleras, digo, mira, vamos a ir, o sea, hablo de una mujer que podía tener metro 50, metro 60 de altura, 50 kilos, no pesaba más, ¿eh? Yo en aquel entonces estaba en 120 kilos, ¿eh? Era un hombre grande. Y recuerdo que ella insistía, bueno, vamos por la escalera. Mira, vamos por el montacarga, que el hotel tiene un montacarga, y subimos por la montacarga, hasta subiendo 5 plantas, creo que eran 5 o 6 plantas, por la escalera. No, que tú sabes que la mujer tenía o sea, su umbral de tolerancia por las cucarachas era 0, pero 0. Bueno, pues dedicándose a la hostelería en Puerto de la Cruz, tela marinera lo que podía haber pasado a la mujer, ¿no? Pero bueno, no querían, al final la convencí, entramos los dos en el montacarga, empezamos a subir, bueno, a los 2 segundos, una cucaracha, una peripanera americana, pero de las grandes, le cae ahí en un hombro. O sea, me arañó la cara, me arañó los brazos. Lo juro, como si la culpa fuera tuya, ¿no? Ya, pero la mujer entró en un estado de pánico. Pero un estado de pánico que me pasó, ¿sabes? No me ha pasado nunca con nadie más, ¿no? De hecho, cuando alguien me dice, yo aprendí en ese momento, cuando alguien veo que tiene esa poca tolerancia o prefiere no montarse en un montacargas por ese tema, yo voy, o sea, no insisto, voy caminando y ya está, ¿no? A mí me pasó una cosa similar, pero yo me quedé en pelota. Habían hecho en el lugar donde yo vivo, son unos grupos de adosados, y claro, es una urbanización, pero son independientes. Entonces, cuando tú vas a hacer una fumigación, tienes que hacerlo en todo, porque si fumigas en uno, te salen por el otro. Correcto. Pues claro, lo hicieron en uno y jodieron a todo el mundo, y empezaron a salir cucarachas por todos lados. Entonces se metían por los garajes y demás. Y en una de esos que llegó por la noche, tenía un polo encima, con lo que se agarran ahí.
y al cerrar el coche, al bajarme, noté un pack en el hombro. Y yo digo, no quiero... Y claro, yo estoy acostumbrado, entro a oscuras y como ya sé dónde está, ya subo las escaleras. Yo digo, no quiero pensarlo. Bueno, se quedó inmóvil ahí. Me quité toda la ropa, me quedé en pelotas. Me quedé en pelotas. Porque yo digo, es que no puedo, es algo que es superior a mi fuerza. No puedo controlarlo. Sí, digo, hay gente, por ejemplo, ese nivel, ese poco umbral de tolerancia es muy común. O sea, hasta el punto de que yo no puedo matarla. O sea, tengo que gastarme medio bote de flis en una cucaracha. Hay una anécdota de un compañero nuestro de esta semana, hablo de esta semana, que nos lo contó ayer o antes de ayer creo que fue, de una mujer en medio de la autopista del sur, que se echó a un lado porque vio una cucaracha y, bueno, casi provocó un accidente brutal. Vio a nuestro compañero, en un comercial que iba con el coche de pinza y tal, le insistió, el compañero se echó a un lado, pensaba que era, la mujer entró en pánico porque había visto una cucaracha, y hasta que el compañero no entró en el coche y la mató, no lo terrible dejaba. Esto, terrible. Tremendo. Bueno, el próximo viernes volvemos, ya me dirás de qué hablamos. Bueno, está el tema que me hablabas, si quieres, bueno, un poco a que la gente mencione o que la gente hable a través de las redes. Está lo del tema de las avispas, que es un tema muy interesante, el avispón alfarero, la avispa vellutina, la famosa avispa asiática. La avispa asiática, ¿vale? Y luego hay otro tema que es, digamos, que no entra dentro del sector de control de plaga, pero como tal, pero que sí desarrollamos bastante, que es el tema de seguridad alimentaria, ¿vale? Que es un tema que nunca hemos hablado, y que si la gente le parece bien, que hablen a través de redes sociales, podríamos tocar la próxima semana. Seguridad alimentaria. Muy bien. Tanto en la parte de hostelería, pero que es totalmente aplicable también a las casas. Es un tema. Es decir, cuando se meten los bichos en los alimentos. Sí, cuando no tenemos mucho cuidado y podemos acabar en un hospital con una diarrea o una disentería e ingresados en una UCI. No se pierdan el programa del viernes, yo no lo haría. Gracias, José Manuel, hasta la próxima semana. Venga, igualmente. Adiós. Chao. Dice, por favor, ¿cómo se llaman unas hormigas?